Pues es para resolver cualquier tipo de duda, de problemas, de aplicación de los, digamos, de la teoría que se ve los jueves. Entonces vamos a seguir en el orden de ideas que veníamos trabajando el día de ayer. Entonces, por ejemplo, Diana Romo. ¿Sí me escuchas, Diana? Diana Romo, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué trabajamos el día de ayer? ¿Cuál fue el tema que trabajamos? Un momento, espera. ¿Sí me escuchas, Diana? Profe, yo le puedo responder. Cuéntame, Nicolás, ¿qué trabajamos el día de ayer? Pues los temas que vimos ayer fue el tema de momentum y impulso. Impulso y momento. ¿Cuál es la relación entre el uno y el otro, Nicolás? La relación, Sí. mm, mm, ¿Cómo se que relaciona? ambos son una cantidad vectorial. Sí, pero no, ¿cómo se relacionan los dos? Hay una ecuación que los relaciona. ¿Cuál es la ecuación que los relaciona? La ecuación, a ver. El impulso es igual a la variación en la cantidad de movimiento. O Ujú. que I es igual a P final menos P inicial. Esa es la ecuación que los relaciona. ¿Listo? Ah, ya. Sí, señor. O sea que cuando yo genero un impulso, lo que en realidad estoy haciendo es cambiándole la cantidad de movimiento a un objeto. Eso es lo que hago cuando yo le doy un impulso a algo. Pues que es como la conclusión del día de ayer. Bueno, Sí, profe. listo. En ese orden de ideas, entonces, a ver, les recuerdo, estábamos trabajando y, digamos, estábamos trabajando. ¿Sí miran la pantalla ahí? Chicos, Sí, profe. listo, estábamos trabajando con estas diapositivas y me decía entonces que el impulso yo lo puedo relacionar con la cantidad de movimiento. Y con eso llegábamos a una conclusión bastante interesante, que era que el momentum lineal era un principio de conservación. ¿Qué significa que sea un principio de conservación? Que la cantidad de momento antes de una colisión es exactamente igual a la cantidad de movimiento después de la colisión para un sistema de partículas, ¿cierto? Eso es lo que me dice esta ecuacióncita de aquí. Me dice que la suma de las cantidades de movimiento al principio o antes es igual a la suma de las cantidades de movimiento al final o después. Eso es lo que me dice esa ecuación. Entonces, lo que yo hago es decir que, en definitiva, lo único que yo tengo que analizar es cuánto vale la cantidad de movimiento antes de un choque y cuánto vale la cantidad de movimiento después del choque. Eso es todo. ¿Hasta ahí sí me entienden? Sí, ¿no? Hasta ahí habíamos quedado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. En ese orden de ideas, entonces, nos habíamos planteado este ejercicio y en eso habíamos quedado. Un tractor de masa 4 toneladas se desplaza por una carretera y choca de frente con un auto de masa 900 kilogramos que viaja 80 kilómetros por hora en sentido contrario. Si inmediatamente después del choque los vehículos quedan detenidos, ¿qué rapidez llevaba el tractor antes de chocar? Ese era un ejercicio que nos habíamos planteado. En ese orden de ideas ya habíamos resuelto que la solución era C. Sí, ¿no? Ya lo habíamos explicado, ya quedó claro, ¿sí, no? Sí, profe. Listo. Bien. Otra cosa que es importante cuando yo tengo estos choques es que existe
una variable que se llama coeficiente de restitución. ¿Sí? ¿Qué es ese coeficiente de restitución? Se presenta para cualquier tipo de colisión entre dos cuerpos que se mueven en línea recta. Entonces, ojo, que esto solo funciona siempre y cuando el movimiento sea rectilíneo, ¿cierto? Y ese coeficiente de restitución está dado por esta ecuacióncita, que es velocidad final, este prima significa final, ¿sí? Velocidad final del bloque 2, llamémoslo así, menos velocidad final del bloque 1 sobre velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2. Bueno, y eso que a mí que me importa, puede decir cualquiera. Lo que pasa es que con esto usted puede determinar qué tipo de colisión fue. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de colisión fue? Es que existen tres tipos de colisión. ¿Cuáles son los tres tipos de colisión? Una llamada colisión elástica. ¿Qué significa que la colisión sea elástica? Que los cuerpos no sufren deformación permanente. Es decir, como por ejemplo en esta imagen, aquí estos señores jugando rugby, cuando usted choca con otra persona, pues choca, pero no quedan deformes ninguno de los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la colisión es elástica. ¿Cuándo se presenta una colisión elástica? Cuando ese coeficiente de restitución que lo mirábamos anteriormente me da 1. Entonces, si ese coeficiente de restitución me da 1, la colisión es elástica. ¿Sí me entienden ese pedacito? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo. Cuando una colisión es inelástica. Inelástica es cuando los cuerpos sufren deformación permanente. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando un carro se da con un tractor, pues ahí sí hay deformación, ¿no? Seguramente el que se deforma es el carro, pero el tractor también se puede deformar. No tanto como el carro, pero se va a deformar en algo. Entonces, ¿ahí qué significa? Que parte de la energía, que lo vamos a ver en otra clase, que es la energía, pero parte de la energía sirve para deformar los cuerpos, ¿cierto? Y en ese caso, ese cociente de la colisión o del coeficiente de restitución va a dar menor que 1. Pues cuando ustedes hagan esa operación y les dé un número menor que 1, significa que la colisión fue inelástica. Y hay otro tipo de colisión que se llama colisión plástica. ¿Cuándo se da la colisión plástica? Cuando también se dice que es perfectamente inelástica. ¿Cómo así perfectamente inelástica? Cuando los cuerpos quedan unidos después del choque. Como por ejemplo, si yo me imagino que vienen dos carros y se pegan tan duro que solo queda uno, o sea, queda un carro de los dos. ¿Cómo así un carro, profe? Pues que quedan unidos los dos carros. Eso se puede presentar, ¿no? Se dan tan duro que se vuelve un solo bloque eso. A ese tipo de colisión se le llama colisión plástica, ¿cierto? Porque los carros se admite que quedan unidos después del choque. Y eso yo lo puedo establecer siempre y cuando el coeficiente de restitución me dé 0. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Lo que quiero decir... Profe, ¿puede volver a mostrar? ¿Cómo? No te escuché. A actuar la colisión, por favor. Ah, la Y la fórmula. No te escucho. que si puede volver a mostrar la fórmula, la anterior diapositiva, profe. Esa. Ahí ya la estás Sí, mirando. profe, sí. Entonces, esta ecuación es la ecuación de coeficiente de restitución, no se olviden, ¿cierto? Y la vuelvo a explicar, miren. ¿Qué significa esta ecuación? O sea, es un coeficiente, porque esto no va a tener ni unidades ni nada, esto me va a dar es un número aquí. ¿Cómo yo sé que me va a dar un número? Pues porque estoy dividiendo velocidades. Pues la velocidad que me da arriba dividida entre la velocidad que me da abajo, se me van a ir las unidades y esto me va a dar un número. Ese número hay tres posibilidades. Hay una probabilidad de que ese número me dé igual a 1
una probabilidad de que me dé menor que 1 y hay una probabilidad de que me dé menor que 0. Sí, menor que 0. En ese caso, según esas tres probabilidades, va tomando un nombre la colisión, es decir, cuando se choca algo. ¿Qué nombre va tomando? Va tomando el nombre de elástica, colisión elástica, si E vale 1, inelástica, si E es menor que 1, y plástica, si es igual a 0. Eso es todo. Y esos son los tipos de colisión. Profe, Cuéntame. ¿en algún caso puede dar que eso sea mayor a 1? No, no puede dar. Ah, listo, gracias, profe. Bien, pero es buena la pregunta. Por eso solo les hablo de esas tres posibilidades. ¿Sí es claro o no? ¿Sí me entienden qué es esto, no? Esto es velocidad 2 final menos velocidad 1 final sobre velocidad 1 inicial menos velocidad 2 inicial. ¿Listo? Sí, profe. Sí, ¿no? Bien. Ok, eso era como lo que me había quedado ahí faltando del día de ayer. Es decir, es lo mismo del principio de conservación, solo que son casos particulares, pues, que cuando uno habla de colisiones. Es decir, hay tres tipos de colisión: elástica, inelástica y plástica. Aunque esto, pues, es como, pues, es muy raro que les pregunten a ustedes, ¿no? Pero, pues, de pronto, por cultura general. Esto se lo ve muchísimo es en partículas elementales o colisiones en aceleradores, etcétera. Ahí es donde tienen en cuenta mucho esto, ¿no? Cuando, digamos, se calcula los tipos de colisiones que puede haber entre partículas, etcétera. Pero bueno, es como cultura general, ¿cierto? Aunque en algunos problemas, si resuelven por ahí algunos problemas, sí les puede decir, ¿no? Les puede decir, por ejemplo, les puede decir, dos carros chocan inelásticamente, por ejemplo. Entonces uno debería saber qué es inelásticamente. Entonces lo que les están diciendo ahí es que ese coeficiente es menor que 1. O les puede decir, dos choques, su colisión es de manera plástica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al final van a quedar unidos, o sea, van a viajar con la misma velocidad. ¿Sí me hago entender? O sea, no necesariamente, o sea, les van a decir quedan unidos, sino que les pueden dar el concepto de elástico, inelástico o plástico. Y por eso es que se los recuerdo. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí, no? Sí, profe. Bien. Ok. En ese orden de ideas, entonces podríamos decir lo siguiente. Podríamos tratar de resolver este problemita, pero lo van a hacer. Ahí pues ya les doy la respuesta, que es la letra E, pero trátenlo de hacer. Dice, sobre una superficie sin roce, un bloque de 3 kilogramos que se mueve a 4 metros sobre segundo hacia la derecha, choca con otro bloque de 8 kilogramos que se mueve a 1.5 metros sobre segundo hacia la izquierda. Después del choque, los bloques permanecen unidos. Entonces, ¿qué significa eso de que permanecen unidos? ¿Que la colisión fue de qué tipo? Plástica. ¿Cómo? Inelástica. Plástica. Ah, plástica, perdón. Plástica. ¿Cómo que inelástica? O sea, cuando los cuerpos quedan unidos después del choque es porque es plástica. ¿Sí, no? Sí, profe. Listo, entonces después del choque los bloques permanecen unidos. La rapidez de los cuerpos después del choque es de, entonces trátenlo de hacer, pero digamos demostrándolo, ¿no?
Ajá, entonces ya. 3 por 4, 12. 12 es igual a 12. Y lo vamos por metro segundo, ¿no? Entonces dice, a la derecha, con otro bloque de 8 kilogramos que se mueve, en una superficie sin roce, un bloque dice, hacia la izquierda. O sea, sería 1.5 por 8. Sería 2. 12, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? 2 menos 12, ¿no? 19. Entonces sobre 12 de 1. ¿Listo? Entonces vamos haciéndolo aquí. Si están mirando la hoja de Word que de abrí, ¿sí, no? No, ¿No la están mirando? estamos Chicos. mirando la diapositiva. Ah, ya. A ver, esperen un momento. Ahí ya. Ahí ya, profe, ya. Ahí ya. Listo, entonces lo voy a tratar de hacer en esta hoja en blanco. Entonces dice, sobre una superficie sin roce, un bloque de 3 kilogramos que se mueve a 4 metros sobre segundo hacia la derecha. Pues tengo un bloque que se está moviendo hacia la derecha. Entonces a ese bloque lo voy a llamar yo masa 1. Entonces para mí la masa 1 va a ser que los 3 kilogramos. ¿Sí o no? 3 kilogramos. 3 kilogramos hacia la derecha. Listo. Se está moviendo con una velocidad inicial 1 de ¿cuánto? La velocidad inicial 1 dice que es igual a ¿cuánto? A 4 metros sobre segundo. ¿Sí, no? Ujú. 4 metros sobre segundo. Listo. Se está moviendo hacia la derecha 4 metros sobre segundo. Listo. Choca con otro bloque de 8 kilogramos, o sea, tengo un segundo bloque de masa 2 que vale ¿cuánto? 8 kilogramos, 8 kilogramos, 8 kilogramos, listo, de masa 2, que se mueve a 1.5 metros hacia la izquierda. Entonces ayer yo les decía que había un problema parecido aquí. O sea que aquí si esta velocidad es hacia la izquierda, ¿es positiva o es negativa? Negativa. Negativa. Entonces aquí debería multiplicarlo porque por menos 1.5. Menos 1,5 metros sobre segundo. ¿Sí o no? Sí, pero Eso es como la parte inicial. O sea, ese es el principio de conservación al inicio. Mire, entonces masa 1 por velocidad inicial 1
más masa 2 por velocidad inicial 2. Ahora, eso debe ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Cuál es la cantidad de movimiento final? Entonces dice, después del choque, los bloques permanecen unidos. ¿Qué significa eso de que permanecen unidos? Que la Que velocidad... ¿Cómo? tiene una velocidad cero. No. Después del choque, los bloques permanecen unidos. Significa que la colisión es de tipo plástico. Eso es lo que significa. Pero eso no significa que la velocidad sea cero. Lo que significa es que van a seguir viajando con la misma velocidad los dos. ¿Sí o no? Porque como quedan unidos, se van a viajar con la misma velocidad los dos. Es decir, lo que significa es que la velocidad final 1 es igual a la velocidad final 2. De hecho, lo voy a escribir acá arriba. Para este problema, la velocidad final 1 es igual a la velocidad final 2. ¿Por qué para este problema se da eso? Porque me está diciendo que los bloques quedan unidos. Por tanto, yo a esa velocidad la puedo llamar velocidad final nomás. Le quito el subíndice 1 y 2. Simplemente la llevo como velocidad final. ¿Eso qué significa? Que puedo factorizar acá la velocidad final. Entonces me quedaría algo como así. Esto sería igual a la velocidad final, ¿sí o no? Como es la misma para los dos, es factor común ¿de quién? De la, De M1. de la masa 1 más la masa 2. Pero ¿cuánto vale la suma de esas dos masas? 11 kilogramos. Pues para este ejercicio, ¿no? ¿Sí me entienden eso o no? Sí. Listo. O sea que ahí me quedaría mi ecuación. Por tanto, miren lo que resulta. Lo que resulta es lo siguiente. Entonces, 3 por 4, 12. 12. Y 8 por 1.5, Menos 12. ¿cuánto? 12. 12. 2 Menos 12. menos 2. 12. Entonces, lo que me resulta es lo siguiente, que el lado derecho, izquierdo, perdón, de esta ecuación, ¿cuánto me da? Hace 0. Se hace 0. Muy 0. bien. Eso es 0. Entonces me queda que 0 es igual a la velocidad final por 11 kilogramos. Este 11 Estamos kilogramos, ¿qué estaría haciendo? multiplicando. Pasaría al otro lado Dividir. a dividir. Por tanto, ¿cuánto me da la velocidad final? 0. 0. Y esa es la respuesta. La respuesta es que la velocidad final de esos dos es 0. ¿Claro o no claro? Sí, profe. ¿Fácil aplicar esa ecuacióncita? Sí, ¿no? Pues sí. Bien, listo. Ese tipo de problemas son los problemas que vamos a resolver el día de hoy. Es decir, pues ya no los voy a hacer yo, sino los van a ir resolviendo ustedes. ¿Ok? Entonces, regresamos acá. Ahí está la respuesta que era 0 metros sobre segundo. Bien, fácil, ¿no? Fácil. Claro. Listo. Bien. Entonces, en síntesis, vamos recordando. La fuerza, ojo con esto, aplicada por un tiempo, si yo multiplico la fuerza por un tiempo, origina un impulso. Y este impulso es igual a la variación del momento. Mire, aquí está resumida la clase de ayer. La fuerza aplicada por un determinado tiempo origina un impulso. Y este es igual, el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Cierto? Eso por un lado. Por otro lado, en ausencia de una fuerza, la cantidad de movimiento se conserva.
y permite estudiar los diferentes tipos de choques. ¿Cuáles choques? Elásticos, inelásticos y plásticos. Eso es lo que miramos ahí. Y yo ayer les había enviado estos 3 ejercicios. ¿Los hicieron o no? ¿Hicieron los ejercicios o no? Chicos. ¿Sí hicieron los ejercicios o no? Hey, no todos. ¿Los hicieron o los hacemos? En realidad no logré hacer los ejercicios. ¿Podríamos revisarlos? Sí, claro. ¿Listo? Pero ¿no los lograste hacer o no tuviste el tiempo para colocarte a hacerlo? No. O sea, como intenté hacerlos, pero como hágalos que me usted. enredo todavía. Profe, Bien, vamos a Yo como- hacerlos entre todos entonces. Bueno, profe, yo como tengo WhatsApp, Gracias, pues profe. no sabía que tocaba hacer, no tengo WhatsApp, entonces no sabía que tocaba hacer esos ejercicios. bueno, no importa, pues igual lo importante es hacerlos. Pues la idea era que los traten y si no, pues los hacemos acá, bueno, no hay lío. Listo. Entonces, empecemos por este. Empecemos por el primero. Dice, un cuerpo de masa m cuya cantidad de movimiento es p, ya me están dando la cantidad de movimiento, ¿cierto? Se mueve a lo largo del eje X y en el mismo sentido con una fuerza, con una velocidad v. Si en un instante después de la acción de una fuerza F sobre el cuerpo, su velocidad ha disminuido 2/3 de su velocidad inicial, el momento final del cuerpo será. Entonces, nada, pues está fácil ese, ¿no? Si quieren lo pasamos acá. Hacémoslo al Word para hacerlo en Word, que es como más fácil. Ahí está, ese es el ejercicio. Ah, ¿me están mirando la pantalla? No. No, profe. No. Listo, si lo paso a Word, ese es el ejercicio, ¿cierto? Y entonces lo que me dice ese ejercicio es lo siguiente. A ver, voy a tratarlo de esquematizar. Entonces me dice que tengo aquí un bloque, un cuerpo de masa m, ¿cierto? Cuya cantidad de movimiento la conozco. La cantidad de movimiento de este bloque es P. Y ese P, ustedes ya conocen que es igual a ¿qué? A masa por velocidad. Entonces es un bloque que se está moviendo con una cantidad de movimiento. Se mueve a lo largo del eje X. Listo. Y en el mismo sentido que la velocidad. Listo. Si en un instante después de la acción de una fuerza F sobre el cuerpo, ¿qué me quiere decir eso? Quiere decir eso es que después de, a ver, hay una fuerza sobre este bloque. ¿Esa fuerza de qué tipo creen que será? ¿A favor del movimiento o en contra del movimiento? ¿Qué me dicen ustedes? A favor. Si un instante después de la acción de una fuerza F sobre el cuerpo, Es su en favor, contra porque velocidad, disminuye la velocidad. Es en contra. Claro, porque está eso disminuyendo. es en contra porque dice que disminuye la velocidad. ¿Sí o no? Entonces, Claro. me imagino que hay una fuerza de ese tipo, ¿cierto? Pongámosle una fuerza así. Listo. Una fuerza así. En contra de eso. Ha disminuido su velocidad inicial. Ha disminuido a 2/3 su velocidad inicial. Entonces, si aquí llevaba una velocidad v, entonces cuando le aplico esta fuerza, este bloque, ¿cierto? Este bloque va a tener la misma cantidad de movimiento o no. No.
No, pues. Ahora, ¿qué cantidad de movimiento va a tener? Va a tener la cantidad de movimiento, ¿cuánto es? M por 2/3 de B. Eso. Entonces, ¿qué de difícil tiene eso? M por No, 2. porque no, la vaina que no supe como, o sea, tenía la duda del sentido de la fuerza. Listo. Pero O sea, yo entonces, la tomaba al contrario. eso. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Qué les están preguntando a ustedes? ¿Que cuánto vale la cantidad de movimiento qué? Final. Final. ¿Cuál será la cantidad de movimiento final? Esta que está aquí. Esa será la cantidad de movimiento final. Mientras esta que está acá es que la cantidad de movimiento Inicial. inicial. Eso es todo. Fácil, ¿no? ¿Fácil o no? Sí, profe. Fácil. Profe. Facilísimo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Esa ya es la respuesta entonces, profe? Claro, pues. Le está preguntando cuánto vale la cantidad de movimiento final. Pues vale 2/3 de masa por velocidad. Sí, es claro, ¿no? Sí, Sí. profe. Bueno, listo. Entonces, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Dice, sobre un cuerpo de masa M, 2 kilogramos, se aplica un impulso I de 10 newtons, logrado en un segundo que el cuerpo... No está transmitiendo de pronto. Ah, no. No. No, otra vez. Vamos acá. Ahí ya. Ujú. Sí, Sobre un, señora. a ver, dice, sobre un cuerpo de masa 2 kilogramos, se aplica un impulso de 10 newtons por segundo, logrando en un segundo que el cuerpo en reposo. Logrando en un segundo que el cuerpo esté en reposo, debe ser aquí. Esté en reposo. Listo. Adquiera una velocidad final. ¿Qué rapidez alcanzó el cuerpo? Pues está como raro. A ver, un cuerpo de masa 2 kilogramos se aplica un impulso de 10 newtons por segundo, logrando en un segundo que el cuerpo, a ver, qué molesto. Logrando en un segundo que el cuerpo en reposo, no, está bien, estoy leyendo mal. Logrando en un segundo que el cuerpo en reposo, esa es la explicación, adquiera una velocidad final de sub f. ¿Qué rapidez alcanzó el cuerpo? Es decir, lo que les están preguntando es cuánto vale la velocidad final. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo entienden o no? ¿Tratan de hacerlo? De No, hecho, profe, no la entiendo. de hecho, les toca porque ya se va a acabar la primera sesión de Zoom. Entonces, traten de hacerlo, lo hacen en un papelito y el que lo saque, pues lo empezamos a compartir. Bueno, ¿en cuánto me vuelvo a conectar? ¿Unos 5 minutos? Chicos, Sí. En 10, profe, en 10. Unos 10. bueno, listo, en 10 minutos me vuelvo a conectar para que lo vayan generando. Bueno, se demoren tanto que eso no es difícil. Bueno. Ok.